Lo importante para mí en este día es de que todos puedan irse llenos con la presencia y saber que el Señor está vivo. ¿Quién cree? Ahora, toda la palabra que hemos hablado y que vamos a decir ahora, si usted la cree, amén y gloria al Señor. Pero si usted tiene dudas y no cree ciertas cosas, acérquese después y me dice: tengo dudas porque no entendí esta parte o porque simplemente no creo. La palabra de hoy que he tomado está en la segunda carta de Pedro 3 y dice: el día del Señor vendrá. Alístense en sus asientitos, póngase cómodo porque hoy vamos a aprender algo interesante. Dice: amados hermanos, esta es la segunda carta que les escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Mire, todo lo que acabamos de escuchar es porque ya hay una profecía, porque alguien ya lo dijo, y son profetas del Señor. Entonces, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Esta lectura ya la he leído en otras prédicas, la misma. Pero hoy vamos a hacer otra temática porque el Señor quiere ir profundizando y ahondando más lo que usted debe saber. Porque a veces somos flojos para investigar, somos flojos para leer la palabra, somos flojos para pedir el Espíritu Santo y muchas veces lo aprendemos aquí, amén. Entonces aquí este es el lugar de revelación donde usted viene y recibe la palabra de Dios. ¿Quién dice amén? Entonces, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? O sea, quiere decir de su venida, porque desde el día en que los padres durmieron, o sea, se murieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. O sea que todos dicen: ya viene el Señor, que es el día del Señor, y nunca viene y nunca llega. Estos ignoran voluntariamente, diga voluntariamente, que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra. ¡Qué hermoso! Toda la creación está reservada, diga. ¿Por qué? Por la palabra de Dios, porque la palabra tiene que cumplirse hasta el final. Entonces, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día, diga un día, para el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa. El Señor no retarda su promesa. Según algunos la tienen por tardanza. Usted ya está fatigado de repente porque no viene la venida, ¿no? Y ha escuchado mucho esto y no hay, ¿no ve? Está ya preocupado, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo y los elementos, vamos a hablar de las estrellas, la luna y todo eso, ¿no? Los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hoy serán quemadas. ¿Quién dice amén? Fuerte la palabra, ¿no? Mire, Pedro está anunciando aquí qué es lo que va a suceder en el tiempo final. Lo que acabamos de leer aquí es precisamente una de las señales del fin
es lo que dice, pero habla del fin de los tiempos. Es decir, que va a haber gente que va a decir, este no es ningún final de los tiempos. Falta mucho para el final. Y hoy se han levantado muchos predicadores a predicar que no creen en esta segunda venida. Muchos creen, pero hay otros también que no están predicando bajo la palabra. Entonces están predicando en contra del rapto de la iglesia y de las cosas que ya han sido profetizadas aquí en la Biblia. Entonces, y es interesante que no solamente el impío piensa de esta manera, sino también hay cristianos que están pensando de la misma forma. Entonces, no solamente el que no sirve a Cristo piensa que esto no es para ahora, sino muchos cristianos piensan también de esta manera. Y es difícil pensarlo de esta manera porque duele. Y hay mucha gente en la iglesia y uno le pregunta, ¿y usted sabe que el Señor viene? Y uno le dice, sí, te dicen, pero todavía no es hora, pues no es el tiempo y no sé, ¿y cuándo será eso? Pues no. Entonces todavía hay una, vamos a decir, indiferencia en todo lo que es la obra de Dios para la predicación y todo esto. El Señor ha querido que yo hable de esto para que usted vaya integrándose en el evangelismo, en proclamar la palabra de Dios donde usted esté, a tiempo y a destiempo, eso dice. Entonces hay mucha gente que desde que ven al pastor que va a comenzar a predicar del, vamos a decir, el final de los tiempos, o desconecta la tele o cambia y ya no quiere oír de esto, ¿no? Pero yo le digo algo, si usted cree en esto que yo estoy hablando y que habla la palabra, mejor dicho, si usted no cree en esta partecita, cree en todo lo demás, pero no cree en esta partecita, usted es un perfecto incrédulo. Porque si no hay esperanza en su vida en Cristo, usted está siendo como una persona que dice, me muero y me morí, y hasta ahí llegamos. Claro, porque tenemos que creer en todo lo que habla la Biblia y las promesas, porque no es un libro que te la conversa, sino que te habla una realidad para tu alma, para vivir una vida eterna. Amén. Entonces, muchos desconectan las redes o cambian de posición cuando escuchan este mensaje. Y es un mensaje de reflexión que quiero hacer ahora, que el Señor me lo ponía, y más enseguida voy a hablar de algunas cosas. Entonces, y yo quiero decirle que Cristo Jesús está a las puertas. Diga, Cristo Jesús está a las puertas. Ese es el tema de hoy. Cristo Jesús está a las puertas. Puede titularlo si usted quiere. No hay mensaje más importante ahora que un abrir y cerrar de ojos, y al toque final de trompeta verán a Cristo Jesús venir en la nube para llevarse a su pueblo. Amén. Como que están pensando mejor en la hamburguesa, ¿no? Yo diría, amén, gloria al Señor, esperamos ese momento, Señor, listos con tu palabra, aferrados al amor, el cual sana, libera, porque es lo mismo. Usted va a ver algo parecido a lo que experimenta en su sanidad, experimenta en la palabra. Así va a ver, y ya no va a ser un cuento para usted, usted lo va a esperar. Y debemos estar preparados. Nosotros debemos entender que esa promesa está a punto de cumplirse. Debemos pensar que lo dice la palabra y ya viene, y van a saber por qué. Si usted es cristiano, este es el mensaje más glorioso que usted puede escuchar. Mírenle a su hermano y dígale, este mensaje es el que necesitamos. Dígaselo. Por eso dice la Biblia, alentaos los unos a los otros con el hecho de que Jesús viene pronto. Y yo harto les hablo de esto, ¿no? Y a harto no les gusta. Y a otros rechazan el mensaje. Y otros dicen, no, eso no va a suceder. Nosotros cuando nos muramos, ahí vamos a dar cuenta al Señor. Bien, si usted piensa de esa manera y cree en Cristo, pero yo le estoy diciendo algo que la palabra dice aquí. Mire, y es importante, como el primer mensaje que decía Isaías, que nuestro Señor moriría por el pecado del mundo para salvarnos, y eso está en Isaías 53, usted claramente lo sabe. Por eso la Biblia dice, alentaos los unos a los otros con el hecho de que Jesús viene pronto.
Pero si usted es impío, este es el peor mensaje que usted pueda escuchar. Si usted rechaza este mensaje y lo duda y no lo cree, es usted un perfecto impío. Y yo no lo estoy obligando a que usted crea. Eso lo va a creer usted si usted quiere creerlo. Yo no lo puedo obligar. Yo solo cumplo con darle el mensaje. Porque lo que es un día de gloria para nosotros será el día más devastador para aquellos que se queden aquí. Para los que creen será un día de gloria, o será el tiempo de gloria, y para los que se queden será el tiempo más devastador que puedan haber vivido en su vida. Ese es el mensaje. La ira del Señor no se ha mostrado o no se ha mostrado y se mostrará, dice, en la gran tribulación. Y ahí es donde yo quiero ir, porque Cristo, dice, Cristo Jesús está a las puertas. Y la gran tribulación inicia en el instante en que la iglesia es quitada de la tierra. El otro día hablábamos con alguien de esto. La gran tribulación comienza cuando la iglesia es quitada de la tierra. Y de ahí viene lo que es el sufrimiento tan extremo, lo que dice la Biblia, que Dios se va a ver inspirado a cortar, dice, a cortar los días a causa de los elegidos, de los que creyeron hasta el fin la palabra. Va a cortarlos, dice, por causa de los que ama y de los que creyeron en la promesa y de los que creyeron en la palabra. Esto es real. Usted ya tiene que empezar a leer la palabra de Dios, tiene que leerla. Creo que vamos a hacer una impartición en un grupo para que vayan leyendo ciertos versos bíblicos, para que puedan ir conociendo sobre esto. Y lo vamos a hacer con la pastora. Vamos a armar un grupo donde se les va a lanzar toda la escatología o todo lo que se refiere al final de los tiempos, para que puedan entender y también entiendan lo que el Señor quiere para su pueblo. Quiere prepararlo para la venida. ¿Cómo tiene que estar usted? ¿De qué manera usted tiene que hablar, comportarse, caminar, evangelizar, servir? Todas estas cosas son importantes hacerlas. Amén. Entonces tenemos algunas señales de que si esto viene y se va a cumplir según la Biblia, una de ellas es la señal de la higuera. Y aquí esto es hermoso. Yo estuve desde hace rato y hace tiempo, estaba ahondando un poco el asunto de la segunda venida y encontraba información sobre Israel, información sobre cómo se inició Israel, en qué estado está Israel, la nación de Israel, y qué ha pasado y qué repercusión tiene y qué importancia tiene dentro de la vida de un cristiano. La nación de Israel, diga la nación de Israel. Entonces, si hablamos de Lucas 21, 29, dice, también les dijo una parábola. Mirad, si podemos, Lucas 21, 29, para que podamos leer, ya, la Reina Valera. También les dijo una parábola. Mirad la higuera y todos los árboles. Para los que no saben, la higuera representa al pueblo de Israel. Y fíjese, usted ha leído la higuera mucho y dice, no, la higuera es una planta más, que Jesús dio un ejemplo, pero mire lo que dice. Entonces también les dijo una parábola. Mirad la higuera y todos los árboles, cuando ya brotan, aquí habla del vástago también, viéndolo, sabéis que vosotros mismos que el verano está ya cerca. Así también vosotros, cuando veáis que sucedan estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Y si usted lee la Biblia, y en todo lo que hemos hablado, usted dice, y no pasará esta generación, pero Jesucristo hace 2000 años que está, y que no pasará esta generación hasta que esto suceda, y no pasará esta generación hasta que esto suceda. Y una generación, usted sabe que son aproximadamente 100 años. Después vamos a ver de qué se trata esto. Entonces usted dice, pero nada, Jesús dijo que no pasará esta generación, pero si ya hacen 2000 años y todavía no se cumple, entonces la Biblia está mintiendo. No, ahora la palabra, por eso yo le digo, la palabra no la lea literal, la palabra no es lógica, la palabra es espíritu y vida, es contrario a lo que nosotros creemos. Por eso muchos teólogos se rajan la cabeza pensando en esto, pero si ya dijo Jesús que el final de los tiempos y que esta generación no pasará, ya pasó y no ha pasado nada. No sé si es lógico lo que les estoy diciendo entre nosotros.
Pero dice, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. O sea, quiere decir que cuando la nación de Israel, o sea, el pueblo de Israel florezca, diga florezca, dice, mire, el verano ya era el tiempo de la cosecha. El verano era el tiempo de la cosecha y ya estaba el fruto maduro para hacerlo. Voy a darle ciertas pautas ahora. Entonces, ¿a qué se refería Jesús con esta profecía? A lo que pasó en el 14 de mayo de 1948. Y ahorita vamos a hablar un poquito de historia y usted no se me vaya a dormir. Y de repente, si usted quiere anotarlo, quiere escribirlo, yo voy a darle pauta de lo que está aconteciendo y de lo que va a acontecer. Entonces, a lo que pasó en 14 de mayo de 1948. Ya cuando Israel en un día se convirtió en una nación. En un día se convirtió en una nación. Si nosotros hubiéramos querido pues aquí y hubiéramos hecho lo que hizo Israel, ya hubiéramos sido una nación si usted quisiera. Pero es con Dios en medio. Entonces, y nació como nación en el desierto, y ahora escuche esto, es público. A alguien le pasé este dato, pero me olvidé decirle que le había pasado el dato, así que lo voy a ir informando. El 14 de mayo de 1948, ya, creo que se lo pasé al hermanito Emilio en su correo, si lo podemos ver, pero bien, no importa, vamos a ir haciéndolo. Israel, dice, logró constituirse como un estado legítimo en el territorio que antes era del mandato británico de Palestina. Escuche esto, es importante que usted lo sepa. Un día después comenzó la Nakba, dice, o catástrofe, el desierto de más de 700,000 palestinos en su tierra. Ahora viene este anuncio, escuche. El mundo se sentía en deuda con el pueblo judío. Recién había terminado la guerra mundial. ¿Se acuerdan de la Segunda Guerra Mundial, no? No solo se reveló que el holocausto había consignado la muerte de 6 millones de judíos. ¿Se acuerdan la muerte de los judíos cuando morían y los nazis mataron y mataban a los judíos? ¿Se recuerdan? Ustedes han visto películas de esto. Cuando los judíos fueron esclavizados, fueron matados a diestra y a siniestra. Entonces, en campo, dice, de concentración nazi, sino que ellos que habían sobrevivido no tenían una patria a donde volver, no había donde ellos pudieran regresar. Entonces estaban también, mire cómo el pueblo de Israel ha estado de cautividad en cautividad. En todos los aspectos, el pueblo judío siempre ha estado en guerra, ha estado cautivo, ha estado en lucha, ha estado en muerte. Y esas son las señales de que el hijo que es de Dios, el hijo de Dios, a partir de la palabra, siempre va a ser perseguido. ¿Por qué? Por su credo, por el creer en un reino de Dios que está vivo, porque es el pueblo mismo de Israel que Él inició el camino con el Señor. Y si vemos todas estas cosas, millones de judíos murieron a manos de gente impía, vamos a decir, ¿ya? Por eso estoy hablando de la impiedad. Entonces, mire, en calidad de refugiados, cientos de judíos se embarcaron en naves para cruzar el Mediterráneo y probar suerte en el Medio Oriente, en las tierras que Moisés les había entregado en el éxodo bíblico. Hablamos del éxodo de la palabra de Dios. Sin embargo, en ninguno de los puertos donde atracaban les permitían la entrada. O sea, ellos querían volver, pero nadie los dejaba entrar. Y es lo que va a suceder de aquí a un tiempo. Otra vez va a volver a suceder, porque van a querer oír la palabra y muchos no van a tener acceso o no van a dejar acceso para que nosotros podamos interpretar o dar la palabra como quiere el Señor. O sea, va a haber persecución. Amén. Entonces dice aquí, uno de esos barcos rebautizado Éxodo 1947 fue repelido por los ingleses desde el puerto de Haifa, y esto es una historia y esto está escrito, y devuelto a las costas francesas de
Toulon. Ninguno de los ocupantes quiso obedecer la orden de desembarcar, pero aún se declararon en huelga de hambre por 3 semanas. En consecuencia, la prensa internacional acusaba a Londres de una crisis humanitaria. Finalmente, los ocupantes del barco fueron llevados a Alemania y a los medios del mundo titulaban De vuelta al Reich. La indignación era generalizada al punto que la comunidad internacional llevó el caso a las recientes constituidas Naciones Unidas. En 1948 se izó la bandera del Estado de Israel. En 1948 se levantó la bandera. Ya en 1917 el Reino Unido le había prometido al pueblo judío, con la declaración de Balfour, un Estado legítimo en el territorio de Palestina. Ya tenía un territorio en Palestina, pero no era el territorio que había dado el Señor. Tras la Segunda Guerra Mundial, el momento de cumplir aquella promesa era un menester, dice. Desde las Naciones Unidas se propuso una partición del territorio de que los ingleses ocupaban en la región de Palestina luego de la caída del Imperio Otomano. Aquí estamos hablando de los turcos. Estoy haciendo un recuento rapidito, no sé si usted lo entiende, pero cuando usted vaya anotando y busque en las redes va a entenderlo. Los judíos saltaban de la emoción, mientras que los árabes, o sea, la descendencia de Ismael, mire, siempre opositora al pueblo de Israel. Los judíos saltaban de emoción, mientras que los árabes rechazaban por completo dicha propuesta. Nunca estuvieron de acuerdo que los judíos tuvieran algo. Siempre el pueblo judío fue rechazado. ¿Quién dice amén? Y aquí habla totalmente de que siempre fue así. El voto, sin embargo, fue a favor de los judíos, y el 14 de mayo de 1948 se fundó el nuevo Estado de Israel. Y un día después, el 15 de mayo, los palestinos decretaron el Nakba, la catástrofe. A partir de entonces 700.000 de ellos fueron obligados a desertar. ¿Qué quiere decir? Que se tomó posesión de ese lugar, porque el territorio de Israel era una pequeñita parte, pero Dios había destinado que ese territorio era de ellos, y habían vencido esa batalla, o vamos a decir, ese tratado que hicieron ellos, y entonces ellos tomaron posesión de un territorio más grande. Entonces tuvieron que buscar mejor suerte en las vecinas Gaza y Cisjordania. Y segundo punto, ¿por qué se fundó Israel en Medio Oriente? La tradición judía, escuche, indica que la zona en la que se asienta Israel es la tierra prometida por Dios al primer patriarca Abraham y a sus descendientes. La zona fue invadida en la antigüedad por asirio, babilonio, persa, macedonio y romano. Roma fue el imperio que le puso a la región el nombre de Palestina, y que 7 décadas después de Cristo expulsó a los judíos de su tierra tras combatir a los movimientos nacionalistas que perseguían la independencia. Con el surgimiento del Islam, escuche, estoy hablando algo importantísimo. En el siglo 7 después de Cristo, Palestina fue ocupada por los árabes y luego conquistada por los cruzados europeos. En 1516 se estableció la dominación turca, de lo que yo le hablaba, de los otomanos, ¿ya? Que duraría hasta la Primera Guerra Mundial, cuando se impuso el mandato británico. Y termino con esto. Pero antes y durante la guerra, los británicos habían hecho diversas promesas a los árabes y a los judíos, que luego no cumplieron, entre otros motivos porque ya se habían dividido el Medio Oriente con Francia. Esto provocó un clima de tensión entre nacionalistas árabes y sionistas, los del pueblo de Sion, que desencadenó en enfrentamientos entre grupos paramilitares judíos y bandas árabes. Entonces, ¿qué quiere decir esto que yo he hablado? Se lo voy a sintetizar así medio rápido. Siempre hubo guerra en el pueblo de Israel, siempre hubo hostilidad de parte de los otros, y es así como vamos a terminar. Como los mismos evangelistas caminamos con la palabra de Dios, vamos a ser rechazados. El pueblo de Israel es rechazado por la creencia firmemente en Dios. Muchos a partir en el mundo, muchas naciones se oponen, y quizás están por algunos intereses como que dándole coito, porque Israel creció y es ahora una nación
tan poderosa y tan hermosa en todos sus aspectos, porque es Dios mismo quien la provee, y siempre va a ser el lugar amado de Dios, su tierra de Él, y es lo que pertenece en su tiempo a nosotros también, porque somos injertados, dice, en la vid. Estamos injertados ahí en la vid, aunque no somos judíos, pero nosotros hemos reconocido a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. ¿Quién dice amén? Entonces, escuche, hermano, esto usted debería haberlo sabido, porque es de interés leer la palabra de Dios. Y todo esto lo encontramos en el Antiguo Testamento. Cuando ya ahondamos un poco más en el Espíritu, sacamos nuestra cuenta de dónde viene y cómo es esto, ya vamos entendiendo que verdaderamente no sabíamos nada. Por eso lea la Biblia. Entonces, mire lo que dice en Isaías 66. Lo que dijo que en un día Israel, escúchelo, en un día se convertirá en nación, dando el inicio al final de los tiempos. Esto que leí sobre la higuera es importante, lo que dice en Isaías 66. Dice Isaías 66, 8. ¿Quién oyó cosa semejante? Esto lo dice el profeta. ¿Quién vio tal cosa? Concebirá la tierra un día, nacerá una nación una vez. Esto lo profetizó Isaías antes de que Israel sea independiente o nazca la nación como nación Israel. Entonces, pues en cuanto Sión estuvo de parto, dio a luz a sus hijos. Yo que hago dar a luz, ¿no haré nacer? Dijo Jehová. Yo que hago engendrar, ¿impediré su nacimiento? Dice tu Dios. Alegraos con Jerusalén y gozaos con ella todos los que la amáis, y llenaos con ella de gozo todos los que os enlutáis por ella, todos los que mueren por ella, dice, para que maméis, que chupéis, os hacéis de los pechos de sus consolaciones. Quiere decir que esa nación es como la madre de todos nosotros, de todas las naciones, de los que creen en Él. Y eso es lo que se refiere a la palabra. Entonces dice aquí, para que bebáis y os deleitéis con el resplandor de su gloria. Bendita nación de Israel. Bendita nación de Israel, porque la palabra lo afirma. Si usted no está entendiendo este mensaje todavía, lo vamos a entender un poco más allá. Ese día floreció la higuera cuando nace Israel. Mire, 1948. Jesús decía, si esta generación va a pasar, pero ya han pasado 2000 años, pero el mensaje no lo hemos podido entender, o muchos no han podido entenderlo. Ese día floreció la higuera, y lo interesante que dice, no pasará esta generación hasta que esto pase. Mire, de acuerdo a la Biblia, una generación para algunos son 100 años. Yo lo dije hace un momento, basado en el libro de Génesis capítulo 15, 13. Génesis capítulo 15, 13. Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí. ¿Se está entendiendo eso? Y será oprimida 400 años. Eso ya lo hemos visto y venimos sintiéndolo hasta el día de hoy. Mas también a la nación a la cual servirán, juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. En esta escritura se comparan 100 años en una generación. En el Salmo 90:10 dice que hay una redefinición de lo que es una generación en la Biblia. Los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80, esto es una generación. Ahora, si usted saca sus cuentas desde la fundación y de el Estado de Israel, cuando ya es considerada nación, 1948, saque sus cuentas los que nacieron desde esa época hasta el día de hoy. ¿Cuánta generación? ¿Cuántos años han pasado? ¿Cuántos años? Los matemáticos. Ahí ya no me meto yo. Y le dije a Denar, ahí no me meto yo porque soy más malo para la matemática, pero tengo una idea de lo que eso significa. ¿Qué hizo Denar? Ya está comiendo su full burger ese.
Bien, mire, dice, y esto es la generación, mire, 1948, porque es tan importante esto para la persona, los que vieron, dice, en 1948 habían nacido o estaban chicos, o vieron todo esto cuando la nación de Israel se independizó. Y de eso hablaba el Señor Jesús, de que no pasará esta generación, pero hablaba desde la formación de la nación de Israel. Entonces Israel va a celebrar su 74 aniversario de ser nación. ¿Ya? Eso quiere decir que si el Señor deja, el Señor prácticamente lo ha dicho, que no pasaría la generación que vio florecer la higuera. Mire ahora la relación entre la higuera y lo que estamos diciendo, el nacimiento. También lo encontramos eso en Apocalipsis 12, cuando la mujer huye al desierto y dice que estaba embarazada. Muchos están confundidos con esa lectura, y muchos estábamos confundidos antes en esa lectura, que decían que era la Virgen María que iba a dar a luz un hijo. No, es la nación de Israel en la cual se profetizó en el Apocalipsis. Hay mucho que aprender, hermanos, en este tiempo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la generación que vio florecer la higuera en el desierto, estamos ya en los tiempos finales. Y he venido a darle un mensaje, yo, hermano, ahora del mismo Señor, que este tiempo es una recta final que ya viene, en el cual nosotros debemos estar más preparados en la palabra, preparados en el espíritu, en obediencia. ¿Preparados para qué? Para cuando toque el momento, porque dice que vendrá como ladrón en la noche. Entonces, la señal de la higuera es una señal muy importante, que Cristo está a las puertas. Creo que he hablado un poquito de historia y muy rápido, ¿no? Pero les doy una pauta en la cual ya vienen estas cosas, ya están por cumplirse. Entonces viene la recta en que nosotros ya debemos prepararnos para el evangelismo, para el avivamiento que viene en todo el mundo y lo que va a ser fuerte en el Señor. Porque ya hasta este punto muchos y miles de judíos ya se han convertido a Cristo. Miles de judíos, y siguen convirtiéndose, y en otros países. Entonces, otra señal que nos da indicio de todo esto es la señal, y vamos a hablar de geopolítica. Aquí Joel 3 dice: juicio de Jehová sobre las naciones. Mire, porque he aquí que en aquellos días y en aquel tiempo en que haré volver la cautividad de Judá y de Jerusalén, ¿ya? Haré volver la cautividad de Judá y Jerusalén. Miren, solamente ahora mismo están saliendo y están volviendo 250,000 judíos ucranianos volviendo a Israel. Y hay muchos que están logrando volver a la nación hasta el día de hoy. Dice: porque he aquí que en aquellos días y en aquel tiempo haré volver la cautividad de Judá y de Jerusalén, reuniré a todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat, y allí entraré en juicio con ella a causa de mi pueblo, y de Israel mi heredad. Mire cómo habla el Señor de Israel: a causa de Israel mi heredad, a quien ellas me esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra y echaron suerte sobre mi pueblo. ¿Qué pasó cuando mataban a los judíos? Lo mismo que pasó con Jesús. Tiraban suerte sobre la ropa, tiraban suerte sobre esto: a quién matamos primero, si a este niño, o a quién colgamos primero, o si a esta mujer, o a este matrimonio, o a esto. Eso hacían con los judíos, hacían barbaridades, hacían experimentos, les abrían en vivo, les abrían la cabeza para ver cómo funcionaba el ser humano o el sistema, ¿no? Y hacían experimentos. Entonces todas estas cosas las está hablando. Mire: y echaron suerte sobre mi pueblo y dieron los niños por una ramera y vendieron las niñas por vino para beber. Entonces las violaban, las prostituían y hacían muchas cosas. Entonces en 1948, escuche bien, lo que había era un pedazo de tierra. Diga, un pedazo de tierra. Y fueron unas cuantas personas, y ahora es una nación poderosísima, la nación de Israel, porque nadie ha podido doblegarla hasta el día de hoy.
porque nadie va a poder doblegar la palabra de Dios, nadie va a poder doblegar al pueblo de Dios, aunque ha sido oprimido toda la vida. Entonces, si usted ve a un perro que camina por la calle y es un perro callejero, ese perro callejero, cuando él pasa, y eso lo hemos visto por acá, cuando pasa, los otros perros lo ven y lo reconocen, se apartan de él, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque sabe pelear. ¿Y saben qué? Y yo les voy a decir esto. Nosotros, como hijos de Dios, cuando dominamos, caminamos bajo la palabra de Dios, empezamos a caminar todo el tiempo, el diablo tiene que apartarse, porque va a llegar el avivamiento a través de la palabra que usted le dé al hermano. Y vamos a empezar a sacar palabra y palabra y palabra y palabra. Y esa es la espada de la cual habla el Señor en Apocalipsis, que saldrá de su boca una espada, dice. Y esa es la palabra en la cual herirá a las naciones. Entonces, cuando nosotros estamos con un mensaje escatológico, un mensaje del fin del mundo, un mensaje apocalíptico, no estamos hablando de temores, estamos hablando de una guerra espiritual en la cual usted está metido ahorita y usted ni lo sabe siquiera. Y debe saberlo, pues. Ahora yo lo invito a que lea Apocalipsis, empiece a estudiar, a leer. Si no sabe, vaya indagando. Si no conoce, pregúntenos también a nosotros, porque de alguna manera el Espíritu nos está revelando algunas cosas que quizá todavía no las conocemos, porque es largo esto del Espíritu y es profundo. Entonces, están llegando, dice, millones ahora, miles de personas que están volviendo de otros lugares a Israel. Entonces, escuche bien y agárrese fuerte ahora. La misma gente, ¿ya? La misma gente que el Señor sacó en el 48, de todas las naciones van a ser testigos del Armagedón. Esta palabra, memorícesela. Es una palabra bíblica, una palabra que está basada en lo que es las guerras sobre el fin de los tiempos entre ángeles y demonios. Esto tiene usted que saberlo. Si usted ignora estas cosas o no las conoce, mejor que se ponga un poquito a mirarlas. Ya, Armagedón marca el fin del mundo, ya, el cual se define como la destrucción de los malvados. ¿Qué quiere decir? Que Dios va a formar, ya, y va a tomar de los 4 puntos cardinales, ya, un ejército en el cual va a doblegar a las naciones, el cual ya está destinado, y estamos hablando en términos espirituales, hermanos. No estamos hablando de una guerra física, estamos hablando de una guerra espiritual, en la cual nosotros vamos a tener que estar preparados en oración, en unción, para que estemos fuertes, para que ese avivamiento pueda darse, hermano, para que ese avivamiento sea la guerra que nosotros estamos por la salvación de almas. ¿Qué hace uno cuando hay guerra? Es tomar territorio. Y lo que hacemos nosotros ahora, declarando con nuestra boca, trayendo, hermanos, llegando a barrios, llegando a lugares, estamos tomando territorios espirituales y al mismo tiempo territorio físico. No es que usted vaya a quitarle la casa a alguien, no, sino que va a tomar territorios espirituales donde la palabra de Dios se va a extender por toda zona, por todo pueblo, ciudad o nación. Esto es lo que estoy tratando de decirle. Vaya asimilándolo. Usted con su boca tiene el poder del Señor para convertir barrios, para convertir familias, para convertir comunidades. Usted tiene que ir con la palabra de Dios, ir ya comunicando lo que el Señor quiere que hagamos. Y el mensaje de salvación es a través del evangelismo. ¿Quién dice amén? Ya el Señor me está poniendo, esto es un poco complicado porque a algunos les parece confuso lo que estoy hablando, pero no es confuso, porque el Señor ya le está diciendo, ponte de pie y mi espíritu hablará. Confía en mí y mi espíritu estará. Camina, 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 camina donde el Señor te mande con la palabra. Ya es tiempo de hablar del Señor. Estés trabajando, estés haciendo lo que estés haciendo, siempre la palabra sea proclamada. Eso es lo que nos dice el Señor, porque de otra manera no van a llegar las ovejas perdidas de Israel. Ese es el mensaje que te está dando el Señor. Entonces dice, pero prepara el camino para iniciar el reinado milenario de Cristo y la era de paz que se prolongará por 1000 años. Esto habla del Apocalipsis. Sin la destrucción, escuche esto,
Sin la destrucción total de los malvados no se podía inaugurar la era milenaria. La era milenaria, estamos hablando ya del sentido en que Cristo ya va a venir a tomar a su iglesia, ya para retomar y ordenar todo lo que estaba mal. La nación de Israel, su iglesia, tomar los territorios principales que Él tenía que tomarlos. Entonces, por lo tanto, aunque la batalla de Armagedón en sí misma es algo horrible para contemplar, es necesaria por causa de la maldad del mundo, es necesaria, dice, y al final desempeñará un papel importante en el plan del Señor para la redención del mundo. Es necesario la guerra espiritual. En síntesis, es necesario la guerra espiritual, porque si nosotros no levantamos la voz, ¿qué es lo que va a suceder? Van a tener que venir los ángeles a hacerlo y le van a pedir cuenta a ustedes. Ustedes están llamados a proclamar la guerra. La iglesia no es doctrina de estar no, esto es guerra espiritual, donde los que creen verdaderamente en el Señor van a levantar la voz desde aquí, si quiere hacerlo, desde su casa, desde donde esté, va a empezar a usted a declarar, y el Señor mismo va a enviar a sus ángeles. ¿Para qué? Para que se vaya removiendo en las personas el poder de Dios y empieza a surgir el avivamiento. Eso lo recibí anoche. Si no proclamamos la palabra del Señor y si no vivimos con fuego lo que estamos viviendo hasta el día de hoy y con más fuerza, no va a pasar nada. Va a tener que ser el Señor, porque dice, si nadie levanta la voz, nadie ora, y si nadie habla de mí, las piedras hablarán. Por eso el mensaje de hoy, hermano, pareciera un mensaje medio frío, que no es para usted, pero es para usted, porque el Señor mismo le está hablando que usted se prepare en su corazón para hacer la guerra espiritual que tenemos que hacer contra el enemigo. ¿Y cuál es el enemigo? El que te roba a la familia, a los hijos. Ahora en este tiempo muchos jóvenes están perdidos en la droga, homosexualismo, ya eso ni que se diga. Ya está llegando el tiempo de los sodomitas, homosexualismo, lesbianismo y otras aberraciones sexuales que están apareciendo en las redes, y más que todo eso, las brujerías. Hay mucha brujería en las redes y por todos lados la gente está acudiendo a los brujos. Pero es ahí donde nosotros tenemos que levantarnos como iglesia de Dios para declarar, hacer evangelismo, para que la gente pueda entender el plan de Dios y llegue al Señor. Y ustedes podrán decir, no, pero si vamos allá y algunos 3 gatos llegan o 2, no importa. Hay que hacerlo, porque el Señor está mirando lo que usted está haciendo y Él no es indiferente a lo que usted hace. Cuando usted empiece, van a levantarse, dice los vástagos, dice que van a renacer como polvo, se van a levantarse, y el enemigo va a querer venir a apagar esa llama que hay ahí, va a querer venir a apagar, y van a ir brotando, y van a ir brotando por todos lados, y van a ir brotando, y no va a poder el enemigo contra tantos vástagos. El enemigo va a querer apagar la voz de usted y decir, no, nadie oye el mensaje. Y esto es clave lo que le estoy diciendo. Nadie oye el mensaje, nadie quiere oírlo, nadie quiere predicar, o quieren predicar pero la gente no está escuchando. ¿Qué le importa a usted? Usted vaya y dé el mensaje de salvación, así lo juzguen, lo persigan, porque el pueblo de Israel siempre fue sometido, fue oprimido, pero siempre ha sido poderoso porque nunca pudieron detenerlo, y hasta el día de hoy nadie va a poder detener la palabra de Dios, que es la espada de doble filo, y es que la espada que entra y hiere a las naciones, es lo que dice la palabra de Dios. Entonces los vástagos, dice, van a empezar a renacer, dice, van a empezar a levantarse. El enemigo va a querer venir a pisar esa llama, apagarla, pero dice que mientras más la apaguen, dice que van a brotar en cantidad, y entonces ahí es donde va a llegar el avivamiento para todas las naciones. Eso es lo que ha dicho el Señor en este día. Y mire, a eso se refiere el valle de Josafat, y lo voy a repetir: la misma generación que vio florecer la nación de Israel, o sea, lo que está en la higuera, esa misma generación que va a estar viva cuando todo este Armagedón llegue, cuando este tiempo llegue. Esa misma generación, que es lo que dijo Jesús, esa misma generación va a verlo, o sea, nació, lo vio cómo Israel floreció, y va a ver cómo Israel también va a ser arrebatada en su tiempo. Esto
Esto es hermoso, hermano, lo que yo le estoy hablando. Yo no entendía muchas cosas, pero he entendido en este pasaje, y he buscado aquí las citas, por ejemplo, aquí en Joel 3, si usted lo lee, claramente lo está diciendo. Entonces esa misma generación en 1948 que vio nacer a Israel como nación, esa misma generación va a ver cuando va a llegar la venida de nuestro Señor. Ahora parece que estamos cerca, ¿no? Ya está a las puertas, ¿no? Por eso el título de ahora es Cristo está a las puertas. Mire cómo ha quedado claro el mensaje. No sé si lo he entendido hasta ahorita. ¿Quién no entendió? Yo creo que todos han entendido. Y el Armagedón es literalmente, escuche, 7 años después del rapto de la iglesia. O sea, ¿qué quiere decir? Que todas estas cosas que van a suceder, cuando ya estén sucediendo, ya nosotros no vamos a estar aquí. O sea, van a ser ángeles contra demonios. Va a ser una lucha que yo prediqué la otra vez sobre el tiempo final en otra de las prédicas. Mire Ezequiel 38:1, escuche. Profecía contra Gog. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog en tierra de Magog. Magog, haciendo un estudio, haciendo un análisis y viendo todo lo que otros han hecho el estudio también, es Rusia. Príncipe soberano de Mesec y Tubal, y profetiza contra él y di: así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo estoy en contra ti, oh Gog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y te quebrantaré. Escuche esto: y pondré garfio en tus quijadas y te sacaré de a ti y a tu ejército, caballos, jinetes, todo lo que estén equipados, gran multitud con paveses y escudos, teniendo todos ellos espadas. Persia. ¿Cuál es la nación de Persia? Ahorita vamos a hacer Cus y Fud. Con ellos, todos ellos son escudo y yelmo. Gomer y todas sus tropas, la casa de Togarma de los confines del norte y todas sus tropas, muchos pueblos contigo. Todas estas naciones representan las naciones de hoy. Todo esto que ha nombrado aquí representan, mire, ya estaba profetizado, las naciones de hoy. Magog es Rusia, Persia es Irán. Esto es un preámbulo porque hay mucho de qué hablar, hermano. Esto es hermoso, pero hay que ponerse a estudiar la palabra. Lo que hoy les digo es que busquen la palabra, pero búsquenla en el Espíritu. Búsquenla en el Espíritu. Ahora, lo que hace el Señor en nosotros es tan maravilloso, de darnos su Espíritu. A través del Espíritu obra y hace libre a muchas familias de la opresión, a mucha gente que está oprimido por satanistas, por brujos, por cosas que afectan a la iglesia. Y la iglesia está siendo afectada mundialmente por estas cosas. Por si usted no lo cree, nosotros ya lo estamos entendiendo esto, porque dice la palabra que todo está escrito. El Señor mide desde el norte. Mire, esto es importante. Mide desde el norte. Es como que Israel siempre está en medio. Está aquí al medio y todo viene desde el norte, el ataque. Fíjense, Milka, que coincide todo esto que hemos estado haciendo en este tiempo, coincide que todo el ataque viene desde el norte. Y eso es lo que dice la palabra. Entonces, ahora yo estoy entendiendo por qué estamos aquí nosotros, en este lado. Y es porque el Señor nos puso aquí. ¿Ya? Entonces, siempre que el Señor habla que el enemigo viene del norte, pero en realidad el pueblo de Israel está en medio de todo. O sea que todos tratan de atacar y de sacar. ¿Por qué? Ahora se ha descubierto que Israel ya es el país más rico en el gas natural. Eso ya venía diciéndose, pero que más rico en gas natural de toda la tierra. Mire lo que le da el Señor. Y mire, les voy a dar luego una perla. Y dijo el Señor que Israel sería levantado con los tesoros. Mire, Israel, escuche esto, Israel sería levantado con los tesoros del abismo, dice. Eso dice la palabra. Pero mire a qué se refiere esto. Todo lo que está bajo el mar y otros territorios de Israel.
Escuche esto, se lo voy a leer un poquito. 31 de diciembre de 2019, la plataforma de gas natural israelí Leviatán. Ese es el nombre. ¿Quién es Leviatán? Solo Dios para ponerme y comunicarme esto que hay ahí. Porque yo lo encontré así, de chiripazo. ¿Y qué dice la palabra? La palabra dice que Israel, escuche, repítalo, Israel sería levantado con los tesoros del abismo. ¿Qué hay abajo? En el abismo, hablo del mar abajo. Está el gas natural que dice donde está lo que van a hacer, pero ¿qué se llama lo que hay en el abismo? Leviatán. Y mire, y lleva el nombre que se llama, mire, 31 de diciembre de 2019, la plataforma de gas natural israelí Leviatán. Leviatán significa el monstruo del abismo. ¿Ya? Por eso la palabra anuncia todo, que contribuirá al abastecimiento de gas de Egipto y del sureste de Europa. Empezó a funcionar este martes, anunció un responsable del consorcio que lo calificó como el proyecto energético más importante en la historia de Israel. Mire, este dato nos afirma que sí, la palabra se cumple en todos los aspectos. Por eso, no sé, el Señor me pone tantas cosas a mí para que yo pueda decírselas a ustedes y que ustedes vayan creyendo de que todo lo que está en la palabra es real. Se está cumpliendo. La escatología musulmana dice de los tiempos finales, los musulmanes, que ellos tienen que destruir a Israel. Mire, los musulmanes tienen que destruir, dice Israel, para que el imán, el gran imán, ¿quién es el gran imán? Es la cabeza de los musulmanes, es como decir su sacerdote de ellos, el que es cabeza, como el Papa es cabeza de los católicos, pero la cabeza del cristiano, la cabeza de su iglesia y Cristo, ¿quién es? Cristo Jesús. Esa es nuestra cabeza. Gloria al Señor, porque de nosotros nuestra cabeza es Cristo. La cabeza de los católicos, ¿quién es? Es el Papa. La cabeza de los musulmanes, ¿quién es? El gran imán. Y la cabeza de nosotros, de este cuerpo, es Cristo. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Aquí no hay una cabeza en la iglesia, solo es Cristo. Nosotros somos un pueblo lleno de pastores, de evangelistas, de apóstoles y profetas. Lo demás es cuento. Ya la palabra ha sido revelada y el Señor ya me la reveló, y justo mi hijo confía que yo lo que te estoy dando, háblalo al pueblo, díselo mañana. En realidad fue ahora, en la madrugada, porque anoche estaban las fuerzas agotadas y dije voy a dormir y mañana me levanto temprano, y me levanté casi antes de venir aquí. Pero el Señor en ese momento me estaba mostrando cosas. Wow, Señor, me voy a atrasar. Le decía, encontré datos sobre Israel y sobre lo que significaba los tesoros del abismo, porque será levantada Israel. Mire, usa lo vil el Señor. ¿Acaso no se cumple? Usa lo vil para levantar a su pueblo, lo que Él quiere y como quiere. ¿Cómo pues los tesoros del abismo donde está Leviatán? Pero ahí yo lo voy a levantar porque me da la gana, dice el Señor. Voy a usar lo que quiero usar para levantar las guerras. Y cuando el Señor habla de que pondré garfios, dice, los voy a enganchar, dice, a Gog y a Magog, dice que los va a enganchar, los va a traer, dice, a Rusia, lo va a traer a China y a todos los otros países para que lleguen y lo confronten a Israel. O sea, Él va a crearlo de propósito para que se cree el conflicto y ahí empiece todo lo que lo que viene y habla la escatología para el fin de los tiempos. Mire, se cumple. Con garfios, dice, los voy a enganchar. Mire, se lo voy a leer ese pedacito que si usted no lo tomó en cuenta. Dice, y te quebrantaré y pondré garfios en tus quijadas, dice, aquí, y te sacaré de ahí a todo tu ejército y caballos y jinetes y todo
que estés equipado con gran multitud, y habla de Persia, habla de los otros países, que Él dice, se va a encargar de hacer este movimiento del Señor, porque si no, nada va a suceder, y lo que sucede es porque Dios lo permite, porque hay ángeles gobernando en todos los lugares, hay huestes espirituales de maldad que están en contra de Dios, pero Dios está manejando esta situación y espera el tiempo y el momento exacto para que su pueblo se levante. O sea que está esperando que usted camine en fe y vaya proclamando la palabra de Dios, aunque sea agarrando ese maja blanquito y diciendo, Señor te bendiga. Pero espera más de nosotros. Y muchas iglesias están muertas y se están cerrando. ¿Por qué? Porque hay 2 o 3 gatos, porque no están creyendo. Dice, el amor se enfriará. ¿Qué habla? Cuando el amor se enfriará, dice la palabra, que quiere decir que no habrá amor, no habrá más espíritu, que todos se van a enfriar y lo van a hallar lo mismo. Por eso dice, el amor se enfriará. Ya estamos en los tiempos que nosotros debemos proclamar y creer que hay un Dios vivo y por el cual luchamos. Así como yo lo veo a él, a usted, a ella. Así, de esa manera debemos creer. ¿Quién dice amén? Entonces, de esta manera es que el Señor hoy ha venido a darte este mensaje. Dice, y yo estaba hablando de la escatología de los musulmanes que van a atrapar y van a querer ir en contra de Israel. ¿Qué está pasando con el ecumenismo? Y es ahí donde quería llegar. El gran imán, que es de los musulmanes, el jefe mayor, ya hicieron un pacto y estaban hasta dándose un beso con el Papa y en la boca todavía. Entonces eso pueden verlo en las redes sociales. Mírenlo, yo no me estoy inventando, véanlo, abran redes sociales, los pactos con el gran imán y las religiones del mundo que están haciendo los pactos. ¿Para qué? Para unir una paz mundial que va a traer paz, pero un tiempo será la paz, dice, un tiempo donde habrá un silencio y luego ahí va a venir lo demás. Pero nosotros dice que estemos atentos porque van a querer someternos a nosotros. Y dice que muchos cristianos también van a estar metidos en el ecumenismo. Pero los que verdaderamente amen al Señor van a permanecer en Él, aunque sean perseguidos. ¿Ya? Entonces, tienen ellos que destruir, dice Israel, para que el imán, que es una manifestación falsa de un Mesías, Él traerá el reinado de Alá, su Dios, que es el Dios de ellos. Aquí en esta escritura dice que la palabra que el Señor le va a poner un garfio a Magog. Y entonces ahí es donde vamos a provocar, o el Señor va a provocar todo esto. Por eso la Biblia dice que todo Israel será salvo en el tiempo de la tribulación. En Apocalipsis 11, voy a leer lo último para terminar esta parte. Dice, se me dio una caña que servía para medir y se me ordenó, levántate y mide el templo de Dios y el altar y calcula cuántos pueden adorar allí, pero no incluyas el atrio exterior del templo, no lo midas porque ha sido entregado a las naciones paganas, las cuales pisotearán la ciudad santa durante 42 meses. Ya están en un indicio de la mezquita, preparando un templo grande. El Islam y otras están preparando un templo donde va a ser la iglesia con un solo nombre, y es la iglesia aparentemente la principal, porque solo será una. Ya esto está aconteciendo, hermano, por si usted no lo sabe. Yo le estoy dando una información en la cual el Señor ya está mirando a su bastaguito ahí, que aunque sea pequeñito, pero estamos en guerra espiritual, orando por las naciones, orando por los hermanos, orando para que las iglesias no se dividan, orando contra el satanismo, contra la brujería, contra los príncipes del inframundo, con eso que dominan y quieren meterte incredulidad en tu mente. Estamos peleando nosotros, así que necesitamos sus oraciones, necesitamos que usted se una en oración y también pelee esta batalla con nosotros, porque es una guerra espiritual, créalo. No sea tonto, es una guerra espiritual. Usted ve paredes, ve gente, pero no está viendo lo real, porque nuestra naturalidad está gobernada por lo espiritual. Usted es gobernado por seres espirituales del inframundo o por las huestes espirituales de maldad, vamos a decirlo, o los ángeles de Dios. Usted debe creer lo que dice la palabra y en el espíritu sentirlo, de que esto que le estamos diciendo es cierto. Nosotros vemos cada liberación y cada obra milagrosa del Señor, y es más, el Señor nos revela muchas cosas que no le podemos decir a usted, porque sería un escándalo esto, sería un escándalo. Entonces ya el Señor está obrando y el Señor nos puso aquí en este lugar de donde va a repartirse la luz.
también a las naciones. Hay otras iglesias que están entendiendo este mismo mensaje y lo están haciendo también. Entonces hay una unidad. Y hay muchas iglesias que se van a apagar, no se van a cerrar algunas, van a quedar con pocas personas. ¿Por qué? Porque el Señor quiere que esas pocas iglesias que están con pocas personas, aún en todas las dificultades que están viviendo, porque son muy atacados, los pastores han sido apartados de la obra, vienen otros, el Señor igual va a avalar a esas 3, 4, 5, 10 personas. ¿Para qué? Para que entren en oración, y esa oración va a afectar también a otros. Tiene que nuestra oración ser afectada. Si usted no está creyendo esto, no sé qué es lo que está pensando usted. Lo que nos enseñaron toda la vida fue una doctrina de demonio, una doctrina fría que es del mundo, una doctrina donde nombran a Jesús, pero no está Jesús, donde nombran al Espíritu Santo, pero no está el Espíritu Santo, donde nombran a todo lo que es del cielo, pero no está el cielo. Lo que hay es doctrina pagana de adoración a demonios a través de imágenes, a través de otras cosas. ¿Quién lo cree? Crea, porque es la palabra de Dios. Esto nos lo reveló el Señor. ¿Y es por qué nos lo reveló? Porque todo el tiempo estamos en oración, estamos en contacto, palabra, estamos hablando de Él, estamos liberando, estamos orando, estamos haciendo lo que el Señor quiere en Él. Entonces haga lo mismo, usted no se deje embaucar, trabaje, haga su trabajo, trabaje, pero predique al mismo tiempo, y el Señor sabe su corazón. No se descuide, porque en el descuido cualquier cosa puede pasar. ¿Quién dice amén? Va a cerrar su ojo y vamos a hacer esta oración. Padre, en esta mañana te doy gracias porque tu Espíritu Santo ha sido vivo, nos ha dado señales de que tu amor está con nosotros. Señor, gracias por tu fidelidad. Asimismo pedimos que nuestra mente y nuestro corazón sea cubierto por tu palabra, y hoy nos vamos libres, sanos, llenos de fe, creyendo que tu obra es real, más real que nosotros, y que hoy comenzamos a lanzar de nuestra boca tu palabra que convertirá hijos, familias y naciones en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor.